Pues nada, Ana María, muchas gracias a ti particularmente, al ITH, a la CEAT, por supuesto, también por la oportunidad de compartir esta charla, una de esas charlas que ya se han convertido, pues, bueno, en un complemento ideal para el negocio, como creo que es, pues, todo ese conocimiento que se genera en ellas. Como decía Ana María, vamos a intentar profundizar un poquito en un panel que se llama Adaptándonos al medio. Al final estamos más que acostumbrados a movernos en los últimos tiempos en un entorno muy incierto, en un medio completamente cambiante. Perdóname la voz, pero es que en Fitur los días son largos, pero las noches más todavía, así que algún gallito se me va a escapar. Decía que en el medio, un medio cambiante, un medio incierto, en el que afortunadamente estamos sabiendo movernos, muchas empresas están sabiendo moverse. El sector turístico es un claro ejemplo de cómo se está adaptando a esa situación tan cambiante, y lo vamos a ver con los 4 panelistas que, como decía Ana María, nos van a acompañar. Ellos son Victoria López, ella es la presidenta de GF Hoteles, podéis ir subiendo si queréis a medida que voy citándoos. También está con nosotros Hugo Roviras, el director general para el sur de Europa y Estados Unidos de NH Hoteles, el CEO y fundador de Juan Carlos San Juan, fundador de Juan Carlos San Juan también, por supuesto, de Juan Carlos San Juan, pero de Casual Hotels, y el CEO de Sercotel Hotels, José Rodríguez Pousa. Gracias a los 4. Yo creo que es un panel excelente, porque realmente son 4 ejemplos, casos de éxito de esa adaptación que se está viviendo en el sector turístico. Una adaptación, como digo, a una incertidumbre. Y yo creo que para definir qué es lo que estáis haciendo, que sería la segunda parte de la pregunta, primero os preguntaría a qué os estáis adaptando, ¿no? Luego vamos a definir cómo os estáis adaptando a esas circunstancias. Entonces, si tuvierais que definir algunos, si queréis hacemos esta primera intervención en el mismo orden que hemos hecho la presentación, pero lo que os voy a pedir sobre todo es que no hagáis una consecución de monólogos, sino que realmente pues interactuéis entre vosotros. Tenemos a un dinamizador como Juan Carlos, que seguro que nos va a animar la charla. Que identifiquéis, digamos, cuáles son esas circunstancias a las que pensáis que más os están afectando en estos momentos. ¿Cuáles destacaríais? ¿Qué 2 o 3 destacaríais? Porque si hay cierta coincidencia, yo creo que servían un poco, sobre todo, de ejemplo a la audiencia que tenemos aquí, ¿no? Y luego en la segunda parte vamos a ver, o nos vais a contar, cómo os estáis adaptando a eso. Pues, oye, hablemosle al incremento de precios, hablemosle la dificultad con el personal, el comportamiento de los mercados emisores, no sé. Aquí ya, si quieres, Victoria, empieza tú y cuéntanos un poco, pues eso, cuáles son esos principales elementos disruptores contra los que estás luchando. Bueno, buenos días a todos y muchísimas gracias por la invitación. Yo soy canaria y los canarios tenemos una capacidad de adaptarnos al medio rápidamente. Lo que estamos intentando en nuestra empresa, en GF Hoteles, y sobre todo después de los años que hemos pasado, es volver a recapacitar que el sector turístico no es solo nuestro negocio, es nuestra vida, y por lo tanto lo que estamos ahora mismo es intentando subsistir a toda esta crisis, a la misma vez de poniendo políticas de desarrollo sostenible dentro de nuestra empresa. Trabajamos, por supuestísimo, la educación en nuestro personal muy orientado a esa sostenibilidad. Trabajamos la sostenibilidad medioambiental también de forma comprometida. Por supuesto, la sostenibilidad económica de la empresa también es importante, porque ser sostenible, no nos olvidemos, es caro, hay que poner personas y hay que poner dinero, pero nosotros lo desarrollamos con una conciencia que va muchísimo más allá del interés solo económico. Estamos intentando adaptarnos a la digitalización como viene, a la inteligencia artificial, desarrollándola, y por supuesto no olvidarnos que al final nos dedicamos a dar cariño y servicio a nuestros clientes. Gracias. Hugo, es que Victoria me ha hecho el cambio, casi me ha respondido. Lo que estáis haciendo, yo te preguntaba sobre todo a qué, pero entiendo de alguna forma que os estáis adaptando, por ejemplo, a las nuevas demandas en el ámbito de la sostenibilidad, por ejemplo, y a las nuevas demandas que la tecnología. Sí, vale, luego te contaré después cómo hacemos. Ah, vale, o sea, esto era un spoiler, vale. Okay. Sí, pero sí, es verdad que estamos trabajando en todos esos caminos de forma, diferente, sí. Vale. Hugo, en vuestro caso, esos elementos que tú identificas como que más están
moviendo ese entorno en el que nos estamos moviendo, ¿cuáles son? Hombre, yo desde luego por un lado coincido que hoy en día, ya era así antes, pero hoy en día más todavía, la capacidad de adaptación y de agilidad sobre todo ha sido fundamental, la cercanía con los equipos y con también el mercado, estar muy cerca de ambos, y luego ya hablaré de los temas de sostenibilidad, pero yo te diría entonces para armar digamos un poco el discurso, uno, en cuanto a ingresos, estos últimos meses, claro, hemos tenido que revisitar toda la estrategia comercial, porque lo primero, lo más importante es la línea de ingresos. Entonces ahí hemos visto cómo, por ejemplo, pues nos adaptamos viendo que las pymes viajaban muchísimo más, le hemos dado mucho más al mercado de pymes que al mercado de grandes cuentas. Viendo que algunos mercados, como el asiático, todavía no llegaba, diversificar también los mercados de origen, haciendo más acciones comerciales sobre otros mercados que sí estaban dando sus frutos. Y por lo tanto, ya te digo, y también detectar, yo qué sé, en el segmento MICE, por ejemplo, de eventos, detectar cuáles eran los sectores de actividad que estaban activos, porque unos estaban parados a nivel de reuniones y convenciones y otros no. Entonces ahí todo el mundo yo qué sé, del fútbol, por ejemplo, de los deportes. Entonces hemos tenido que adaptarnos muy rápidamente a la nueva situación comercial, también los canales, no estando las agencias de viajes abiertas durante muchos meses, vendíamos todo online, a través de nuestros canales propios o a través de las OTAs, porque las agencias es que estaban chapadas. Entonces, pues esto en la línea de ingresos yo te diría, y luego también tener claro, estando muy en contacto con el mercado, de qué estaba pasando, y ahí tener claro que el B2B iba a tardar un poco más, el B2C ya tenía fuerza, porque yo tengo claro, y por eso somos optimistas, que la gente hoy en día, a pesar de que hay otros signos, inflación, intereses, etcétera, la gente por salud mental, yo diría a nivel de ocio, necesita viajar y llevarse recuerdos, y por lo tanto si tiene que ahorrar, ahorrará en otras cosas. Eso, ya te digo, eso lo tenemos claro, y pasa igual con el mundo de los negocios. Las empresas que han utilizado de manera muy intensiva Teams, Zoom, todo esto en los últimos años, lo hemos utilizado de una manera brutal, somos ya expertos, hemos hecho un máster acelerado, también sabemos para qué cosas nos sirve Teams y Zoom, y por eso es bueno que se vuelvan a celebrar eventos, porque esto por Teams y Zoom es un coñazo, 2 días escuchando gente hablar y tú callado, pues y no poder interactuar con la gente, pues desde luego. Entonces ya te digo, y luego a nivel de gastos, pues los que todos sabemos, los costes inflacionarios que han habido en energía y materias primas, eso no ha habido otra solución que repercutir, pero desde luego hay que hacer algo con esto. Luego todo lo que tiene que ver con energía, también ver cómo consumir menos, no solamente cómo pagar menos, pero cómo consumir menos. Luego, como los precios han ido bien y la gente ha estado dispuesta a pagar precios altos, también cómo dar mejor calidad muy rápidamente para aguantar estos incrementos de precios que hay. Ya te digo, entonces nos hemos tenido que enfrentar a todo esto, y luego el mayor problema creo que tenemos todos ha sido el tema de encontrar gente, es decir, que todavía para este año yo creo que no va a ser fácil, luego ya te contaré lo que hemos hecho, pero también yo creo que el mayor problema es que mucha gente ha huido del turismo. Ojo, estos días he visto también como otras empresas estaban anunciando, empresas importantes, que se habían llevado a muchos trabajadores, mundo de la logística, mundo de la venta online, cómo empiezan a despedir, y cómo la gente seguramente va a volver al turismo, pero creo que es un problema importante que tenemos de la dificultad de encontrar gente que le guste esta profesión y quiera trabajar en ella. Seguramente estará vinculado a que necesitan otras cosas, flexibilidad, mayor retribución, cada uno es un mundo, pero sin lugar a duda el problema más allá de la inflación, que yo creo, y los intereses, que es un problema, pero creo que es en parte circunstancial, y hemos vivido, los que tenemos algunos años, hemos vivido, yo mi primera hipoteca pagaba un 8%, y te quiero decir que no me asusta ver ahora los intereses, lo que para mí no era normal eran los intereses a cero y la inflación a cero. Yo eso sí que no lo había vivido en toda mi vida. Entonces ya te digo, lidiando, estos son los retos. Apuntados están. Juan Carlos, ¿cuáles son esos elementos que tú identificas? Yo creo que el principal elemento que se ha roto es esto siempre se ha hecho así. Yo esa frase que la he odiado toda mi vida, y siempre que me dicen esto siempre se ha hecho así, yo creo que esa frase ha desaparecido. Yo ya no la escucho. Es decir, el COVID ha sido muy duro, toda la situación que hemos pasado ha sido muy complicada, pero nos ha roto todos esos paradigmas que teníamos de que esto siempre se ha hecho así y que todo había que hacerlo así. Ahora todo es discutible. Antes hacer un brainstorm, un think tank, era como la gente tenía vergüenza de tener ideas chorras, ¿no? Pues yo me acuerdo muchas veces, y lo pongo en ejemplo, cuando se crearon las salas de los hospitales, ¿no? La sala de espera, y
¿Dónde está el médico? La sala del médico. Claro, la sala de operaciones, digo, no, quirófano. Todo, dale, fuera, tú no. No, pues ahora quirófano funciona. Ahora tienes que intentar hacer las cosas diferentes, porque creo que estamos reinventando, pero no el turismo en sí, como el turismo, sino las empresas en sí se están reinventando. Hemos llegado a tocar tal fondo que nos está permitiendo escuchar absolutamente todas las ideas que nacen de nuestro alrededor. Lo tenemos que ver este año en Fitur. Está siendo increíble el Fitur, ideas, nuevas tecnologías, nuevas locuras que antes ni escuchábamos, y ahora estamos muy abiertos, porque el siempre se ha hecho así, ha desaparecido, porque ya no hay un siempre. Ya nos encontramos de repente en marzo del 20, cuando los CEOs, que somos prescindibles, porque nosotros solo hacemos que tomar decisiones. Tengo unos datos, tengo una decisión, doy un resultado, pero no teníamos datos. Y ahora nos hemos tenido que reinventar, incluso los que son más veteranos como Hugo. Yo me siento joven, con 27 años, aún estoy a flor de la vida, pero hemos conseguido poder empezar de nuevo a analizar todo, porque nos quedamos sin datos. Y esto es un dato que una información que no había pasado nunca en la historia de la economía. Ninguna industria se había quedado sin ningún dato. Habían mejores o peores, pero cero, como nos pasó a nosotros, no había pasado. Entonces yo creo que lo que nos ha hecho esto es resetearnos a todos desde un punto de vista de los que éramos más carca, ya no somos tan carcas, y los que éramos más disruptivos, podemos seguir siendo disruptivos porque las cosas han cambiado. José. Pues buenos días en primer lugar. La desventaja de hablar el último es que estás de acuerdo con todo lo que han dicho antes, evidentemente, y por lo tanto, pues a ti se te va una parte del discurso, pero por intentar buscar un ángulo diferente, estando de acuerdo absolutamente con lo que acaban de decir mis tres compañeros. Si queréis que destaque algo, la volatilidad. Es decir, el mundo está volátil, el continente está volátil, el país está volátil, la industria está absolutamente volátil. Algunos de los temas concretos os ha mencionado, por ejemplo, Hugo, ¿no? Los segmentos. Bueno, los segmentos, de repente había 3 segmentos, nos hemos quedado sin 2, ha aparecido uno nuevo. Las nacionalidades, pues ahora están, mañana vuelven a estar, al día siguiente no están. La volatilidad, yo creo que es un tema con el cual hemos tenido que estar trabajando todos. Efectivamente también con una ausencia muy grande de datos, porque los históricos de repente no te sirven para nada, ¿no? Por ejemplo, pues en Revenue Management, ¿no? Ha habido épocas durante esta pandemia que los Revenue Managers simplemente no tenían datos, porque los históricos no servían para nada, porque los lead times ya no eran los mismos. ¿Se han recuperado los lead times? Bueno, vamos a ver si se recuperan exactamente los mismos que teníamos, ¿no? Por lo tanto, la volatilidad. Y hay un factor importante para nosotros, en nuestra compañía, en nuestro caso, y es que la volatilidad la medimos con el factor de resiliencia. La volatilidad tiene puntos cualitativos y tiene puntos cuantitativos. Nosotros estamos muy empeñados en incrementar al máximo el factor de resiliencia de nuestra compañía. Es decir, si nosotros conseguimos que con una reducción súbita de ventas en el mercado, por ejemplo en el entorno del 20%, nuestra compañía siga estando por encima del agua, creemos que tenemos un punto de resiliencia que nos puede ayudar a superar el 95% de las crisis que pueden estar en este mundo. Es decir, estaremos dentro de la campana de Gauss. ¿Qué pasa con el Black Swan? ¿Qué pasa con el cisne negro? No, mirad, si viene un cisne negro, por definición, los cisnes negros no se cubren, además no se molesta en cubrirlos, y tal como vengan, cuando lleguemos a ese río, cruzaremos ese puente, ¿verdad? Y si queréis, 2 verticales de la volatilidad, por mencionar 2 de ellos, la tecnología y el talento. El talento, hace años, el talento se asociaba a la cana. Hoy el talento no solamente no tiene cana, sino que tiene mucho pelo, ¿no? Es decir, se ha rejuvenecido muchísimo el talento. La edad promedio de nuestras compañías ha bajado muchísimo porque hay muchísima más tecnología. La tecnología, pues yo creo que todos nosotros, ¿no? En nuestro caso, la tecnología que tenemos hoy, la tecnología que teníamos hace 2 años, en estos 2 años hemos tirado a la basura absolutamente toda la tecnología que teníamos, y precisamente en este Fitur estamos presentando todo nuestro nuevo pack tecnológico. Volatilidad, 2 de los elementos de la volatilidad, talento y tecnología, por mencionar 2. José, ahora empiezo por otro lado. ¿Cuánto tiempo llevas tú de CEO en Sercotel? ¿Cuándo entraste? Justo cuando empezó la pandemia. Por eso te preguntaba, buen estreno, porque Juan Carlos habla de reseteo. Bueno, tiene una super excusa, ¿eh? Sí, pero solo puede ir a mejor. Pero creo que el comodín se gastó pronto, ¿no, José? Por eso te quería preguntar, o sea, tú entraste, porque Juan Carlos hablaba de un reseteo y de un histórico, tú llegas con una misión en un momento dado a Sercotel, y entiendo que entrabas tú para aceptar ese proyecto, pues habías hecho una radiografía, habías hecho una fotografía y tenías un plan. Tu histórico sí que era cero. Ahora sí, ya pasamos de identificar cuáles son esos retos y entramos en cómo los afrontas o cómo los afrontaste. Me gustaría preguntarte, digamos, tú en ese momento tenías más claro probablemente que nadie
cuál era tu punto de inicio, porque todos los demás pues venían de una trayectoria. Tú habías hecho una foto de inicio y tuviste que cambiarlo todo. Cuéntanos un poco ese momento, porque estamos adaptando, hablando de adaptación. Tú hiciste un máster de adaptación en 24 horas, 24 días. Cuéntanos. Sí, es aquello que me soltó el helicóptero en medio del océano, sí, prácticamente, ¿no? Pero bueno, yo he venido de una experiencia absolutamente multisectorial y multinacional. He trabajado muchísimo en el mundo del private equity. Y fijaros, y permitidme un poquito, además creo que los 4 que estamos aquí son 4 empresas bastante disruptoras, y yo creo que en el mundo de la hostelería, en el mundo del hospitality, hay que seguir abriendo ventanas y puertas y hay que seguir aireando el sector, en el buen sentido, absolutamente en el buen sentido. En definitiva, el sector hospitality en España es uno de los referentes a nivel mundial, por lo tanto, mucho bien se ha estado haciendo desde siempre. Pero fijaros, cuando empezó la pandemia nosotros teníamos muy claro, y ya teníamos muy claro desde hace bastantes años, que habría o seguiría habiendo 3 sectores, muchos más, pero 3 sectores fundamentales, que son el hospitality, el healthcare, la tecnología, y permitidme añadir un cuanto, que es la energía, ¿verdad? Por lo tanto, yo entré en la compañía creyendo absolutamente que el hospitality iba a volver y que volvería. Luego ha habido cosas que nos han sorprendido, ¿no? Y ese efecto revenge, y es que viene del cambio de tarta que también han mencionado antes mis compañeros, ¿no? Cuando la gente lleva mucho tiempo sin salir, cuando la gente ha pasado todo lo que ha pasado, hay una parte de ese 15-20% de incrementos de precio en nuestro segmento que hemos visto en el año pasado, que viene porque hay un cambio en el reparto de la tarta, de la distribución del gasto de las familias y una reorientación más hacia el ocio, en parte por el efecto revenge. Ahora la pregunta es, ¿el efecto revenge es momentáneo o es sostenible? Nosotros creemos que es sostenible, desde luego que sí. Pero, fíjate, dices, cuando tú entraste traías un plan, no, yo no traía un plan. Hicimos el plan, justamente cuando entramos, ¿no? Y es aquello de que cuando entres en un sitio nuevo tienes 2 opciones. Tienes la posibilidad de ir a ver a 20 de tus competidores y que te lo expliquen, o contratar a un consultor que ha visto los 20 y te hace el resumen, ¿no? Eso fue lo que hicimos nosotros. El plan estuvimos 6 meses haciéndolo, uno de los principales consultores de la industria. El plan lo tenemos en marcha y hasta hoy, pues lo que se nos basó, nuevamente, de ahí el tema de los 2 primeros factores, talento y tecnología. El talento sigue siendo el reto, total y absolutamente. Sintiéndolo mucho, hay una parte del talento antiguo que no tiene oportunidades o que no ha tenido oportunidades de reskilling. Hay que intentar el reskilling de nuestra gente, vamos, como si no hubiera un mañana. Hay que intentarlo con todo el mundo, pero tampoco podemos ser ciegos, porque esto ha cambiado muchísimo, no solamente en los últimos 2 años, pero también en la tecnología. Es decir, creo que decía el presidente de Telefónica que el COVID no había cambiado el mundo en términos tecnológicos, pero sí que muy probablemente nos lo había acelerado en el entorno de 5 años. Esa aceleración la hemos vivido y creo que todos los que estamos aquí y todo el resto de la industria ha trabajado con ella, y desde luego hay que seguir ready for, porque esto no se ha acabado ni muchísimo menos. Ni muchísimo menos se ha acabado. De hecho, es casi que empezamos cada momento. A mí me gusta mucho el panel que tenemos hoy, porque en esta pregunta que hemos empezado ahora, preguntándote el tiempo que llevas, sois 4 ejemplos tan distintos pero tan complementarios de afrontar esa adaptación al cambio, que creo que es muy interesante. Caso de Juan Carlos, te tengo que preguntar también para que la gente pueda tener un poco de idea. Hemos sabido un poco ese histórico de José. En el caso de Juan Carlos, rápido, ¿cuándo creas Casual? ¿En qué momento? ¿Cuál era tu plan? ¿Y cómo te has ido adaptando, especialmente en los últimos 3 años? Yo creo Casual en 2012. No tenía plan, no tenía nombre, no tenía naming, todo ha sido casualidad, y se llama Casual porque todo ha sido una casualidad. Yo quería tener 1 o 2 hoteles, contamos con 23. Me perjuré con una cerveza en la terraza de mi casa que nunca jamás saldría de España a hacer una cadena hotelera. Estamos en Portugal y en Italia y viendo otras cositas más fuera, por lo cual, como veis, no soy un hombre de palabra para conmigo, para los demás sí, pero para conmigo no. Y no tenía plan, no ha ido surgiendo, es decir, ha ido surgiendo los equipos. Aquí tengo The Creative Room, que son las empresas que me llevan el marketing, y surgió en un café, y mi marketing son ellos. Yo no tengo marketing, de hecho, con vosotros hablan ellos, no hablo ni yo. Así seguro que no te falla el plan, no teniendo plan. Exacto, es decir, yo o sea, no tengo plan, entiéndeme. Yo nunca planteé, creo, tener una cadena con 40 hoteles en estas ciudades. Yo nunca he sido eso.
Es decir, yo he ido creciendo y tanto a lo alto como a lo ancho, como se puede ver en mi propia persona, que no, es decir, a mí salía un proyecto, me gustaba, lo analizaba, hacía el business plan, se lo presentaba al equipo, me lo tumbaban, lo discutíamos y al final pues íbamos a por él. Y lo único que teníamos claro es que queríamos ser diferentes, que no queríamos ninguna habitación que fuera igual que ninguna otra habitación, que cada hotel tenía que tener su alma y su vida. Y ya está, a tal punto que ahora mismo tenemos problemas porque tenemos hoteles como el de Florencia, que es una verdad pasada, donde hemos invertido una barbaridad y el hotel está precioso, y tenemos el hotel de Madrid que hay que invertirle dinero, entonces ahora tenemos que este año hacer caja para reinvertir, hacer restyling de muchísimos hoteles. Entonces, y la ventaja que al ser tan pequeñitos y tan jovencitos, pues casi todo el equipo es innovador, es nuevo y ellos mismos crean la empresa. Hablaba José de cómo esta etapa había acelerado. Él lo centraba lógicamente por el discurso del presidente de Telefónica, había acelerado la tecnología, pero yo te preguntaría si esto último que ha pasado en los últimos tiempos, se hablaba mucho de que iba a haber una concentración que finalmente no se ha acelerado tanto, se está acelerando, pero no tanto como se esperaba en el 20, al principio de esta situación, pero todo lo que se dio, tú no tenías ese plan, pero ha sido más rápido de lo que tú te esperabas. ¿Te ha favorecido por ser más ágil, más ligero en tus decisiones? Es algo como lo que decía José, perdona, es algo como lo que decía José, que tienes que tener esa rapidez de adaptación. A mí como presidente de la compañía me ha profesionalizado, porque cuando tú eres directivo, yo venía a ser director de Meliá, de Holiday Inn, de Petit Palace, de tal, cuando tú eres directivo o director, siempre tienes a alguien por encima. Entonces cuando tienes que tomar cierto tipo de decisión, tienes el paraguas de no, es que es culpa de Hugo, es que Hugo me ha dicho que tengo que hacer esto. Yo soy Hugo ahora. Es decir, yo no tenía nadie por encima. Yo en mi central llegué a tener el doble plantilla que tenía ahora y cubría un puesto y en vez de amortizarlo y poner a otra persona, los iba cubriendo, los iba aguantando, ¿no? Porque yo era el que pagaba la nómina y me sabía mal, ¿no? Entonces ahora lo que me ha hecho ha sido profesionalizarme, tener una estructura mucho más centrada en el proyecto y tener muchísima mayor capacidad de toma de decisión, porque cuanto más gente decide, se ralentiza la decisión. Entonces hemos conseguido hacer que las decisiones sean rápidas, con reuniones lo más cortas posible y con no tanta gente como nos juntábamos antes, que igual se nos hacía muy complicado. Entonces a mí me ha ayudado un poco a resetear la empresa, y en un año hemos crecido 4 hoteles. Solo nos ha pasado 2 veces en 10 años. Hugo, estoy preguntando a todos por los años, no por la edad evidentemente, sino por esa 31, trayectoria y las experiencias que has acumulado en todo este tiempo. No sé si era Juan Carlos o José que decía, claro, evidentemente esto, o tú. No lo hemos vivido antes en ningún momento, evidentemente nadie había vivido algo así, pero tú, en toda esa trayectoria que sí has acumulado en esa posición que, como decía Juan Carlos, has visto todo desde abajo hasta la posición que ocupas actualmente, sí que has visto una adaptación de tu compañía, que de hecho, el hecho de que ahora sois parte de Minor es parte de ese viaje que habéis estado haciendo continuo de adaptación, ¿verdad? Adaptación ahora a otras necesidades pues mucho más globales, ¿verdad? Cuéntanos un poco también por tu parte personal, que creo que es la que siempre ilustra un poco más luego cómo lo has tenido que adaptar a la empresa, ¿no? ¿Cuál ha sido esa experiencia? Y si quieres, cita fechas. No, pues yo te diría, en esta nueva fase, al contrario, ha sido muy enriquecedor que el NH, que todo el mundo aquí conoce más como un grupo dedicado exclusivamente a la hostelería urbana y en el segmento, digamos, mid-scale y upper upscale, aunque teníamos algún hotel de lujo, hoy la decisión estratégica que hemos tomado, gracias al apoyo de Minor, con sus marcas que tiene, como Anantara, Tivoli, etcétera, ha sido pues diversificar, que también te das cuenta que es bueno, más allá de que es bueno cambiar de proyectos, para mí, al fin y al cabo, tener 200 hoteles urbanos o 230 no me cambia mucho la vida. Cada proyecto le pongo mucha ilusión y etcétera, pero es lo mismo, ¿no? Entonces aquí no, aquí lo que pasa es que hemos abierto un nuevo campo de acción, que es o bien la hostelería ya de lujo, pero de lujo de verdad, digamos, no por ser 5 estrellas eres lujo, y ahí entramos con Anantara, tanto en urbano como en vacacional, y esto es muy interesante, y es un segmento que está tirando muy bien, que es muy resiliente, que está tirando muy bien, y por lo tanto, ya te digo, esto es una gran oportunidad. Y luego también diversificarnos con otras marcas en el mundo del vacacional, hace todo el sentido que nuestro grupo ya no tenga todos los huevos puestos, digamos, en el mundo urbano, sino también en el vacacional.
nuestros clientes van con nosotros a todas partes y ya tenemos también ahora, teníamos una presencia muy centrada en Europa, en Latinoamérica y en Europa del Sur, del Norte y Latinoamérica, y ahora tenemos todo lo que es Middle East, Asia, y la empresa es mucho más, digamos, tiene un portfolio mucho más amplio. No tenemos 50 marcas como otros grupos hoteleros, tenemos las que tenemos, pero cada una cubre bien su mercado, y por lo tanto esto es súper excitante también, entrar y ver cómo convencer al mercado, y lo vamos convenciendo y estamos ganando muchos proyectos, de que también somos un gran operador en el mundo tanto vacacional como de lujo. Esto ha sido sin lugar a duda fantástico. Y luego también te diría que otro, digamos, aprendizaje importante, creo que también lo que ha sido más importante que nunca ha sido cómo después de lo que hemos pasado, que todos hemos salido algo tocados anímicamente en lo profesional y en lo personal, y luego hemos empezado a aprender. Antes nos veíamos casi cada día en la oficina, ahora con esto del teletrabajo, etcétera. Creo que ha sido también muy importante ver que todo el mundo lo dice, ¿no? Pero que es todavía más verdad, cómo la gestión de equipos es súper importante, y la motivación de equipos. Entonces, cómo en esta nueva situación, después de ERTES, después de ERES, después de falta de visibilidad, que eso la gente, la falta de visibilidad a la gente le crea ansiedad, cómo volver a motivar a la gente, cómo volver a hacer que, aunque trabajemos de una manera diferente, lo sigamos haciendo bien. Eso también yo creo que ha sido un súper reto, digamos, de cómo hacer que la gente realmente cambie el mindset, digamos, y realmente se vuelva a coger con ganas todo lo que está pasando, ¿no? Porque hay que tener muchas ganas para adaptarse y para reaccionar bien a todo esto, porque ha requerido mucho trabajo, y ya te digo, y esto no es fácil cambiar lo que tenemos en las cabezas. Hugo, ¿cuándo se dio la operación de Minor? ¿En qué año fue? ¿En qué año fue la operación? Minor, pues ya hace, es que con lo del COVID es tremendo, parece que hay en paréntesis en nuestras vidas de 2 años, fue hace 5 años. 5 años. Cuando se da la operación, evidentemente, estuvisteis hablando, ya se supo, de posibilidades de sinergias, o de la misma operación con Barceló. Evidentemente había una cultura similar. En esa adaptación que habéis tenido, ¿qué habéis aprendido vosotros de Minor, y qué ha aprendido Minor de una operadora tan profesionalizada como se valora mucho las operadoras españolas, sobre todo en la parte vacacional? ¿Qué habéis aprendido el uno del otro que os ha servido como valor en esta etapa que habéis tenido que adoptar tan rápida y cambiante? Pues mira, primero creo que hay que agradecer... Te pedía los conceptos, pues no nos queda mucho tiempo, pero muy rápido. Yo daría las gracias al grupo Minor, porque siempre nos dijo y cumplió de que lo que compraba no era una serie de hoteles, sino que compraba también un equipo. Y que por lo tanto los resultados, si se habían interesado en la compañía, era gracias al equipo que había, y por lo tanto compraban la empresa, pero que eran también el equipo directivo, y lo han respetado y nos han dejado hacer. También es verdad que te dejan hacer mientras que des el deliver de los buenos resultados, si no rápidamente te cambian, pero si funciona no lo cambies. Por lo tanto, ya te digo, y luego también entender que al fin y al cabo no hay un modelo organizativo bueno. Nosotros tenemos realmente, claro, no es igual como yo puedo tener aquí en Europa países con 60 hoteles. Minor no tiene países con 60 hoteles, en Maldivas o en Tailandia, etcétera. Es otro modelo organizativo, también es otro tipo de hoteles, y por lo tanto, según a lo que nos enfrentemos, tenemos un modelo más centralizado o un modelo descentralizado, o sea, y cómo pueden convivir modelos y ser pragmático, porque muchas veces es o todo centralizado o descentralizado, y algunas veces yo creo que estos tiempos también, que nos han invitado a ser ágiles, te invitan a ver, oye, no es café para todos, sí. Hay que entender qué hay que hacer en cada caso, y eso yo creo que es muy interesante. Y luego, esa empresa Minor es de un emprendedor, y eso también es muy sano siempre cuando tienes un emprendedor que le da, digamos, una frescura y un empuje importante. Pues precisamente cerrando ese círculo, hablando de emprendedores, creo que era muy interesante lo que decíamos, y en tu caso, Victoria, pues imagínate una empresa familiar con una asunción de un cargo también relativamente reciente por tu parte, pero con una trayectoria familiar detrás, que se tiene que enfrentar a una situación nueva, mucho más exigente. Nos has contado antes cómo lo habéis hecho desde la perspectiva de sostenibilidad, tecnología, talento y demás, pero querría preguntarte, digamos, personalmente, ¿en qué valores, en qué decisiones os habéis tenido que basar? ¿En rapidez, en cercanía con la familia? ¿En qué? Porque al final, cuando la gente escucha, estamos escuchando, pues imagínate, una multinacional, Sercotel, compañía española, un joven emprendedor. ¿Vosotros en qué os habéis basado? Gracias por lo de joven, tío. Bueno, joven emprendedor lo dejaremos por Casual. Casual es un joven proyecto. Bueno, nosotros, como bien has dicho, somos una empresa familiar canaria, lógicamente muchísimo más modesta que estos
3 grandes empresas que tenemos aquí, pero nosotros en su momento pusimos sobre la mesa nuestra cultura. Nuestra cultura iba a ser basada en la confianza del equipo, en la confianza de la sociedad hacia nosotros como empresa, y por supuestísimo cuando vino la época que vino, basamos la credibilidad que queríamos desarrollar, la basamos siempre en volver con la misma fuerza, siempre contando con el talento que tenemos en casa. Nosotros a veces parece que ya está muy manido hablar del talento, de la importancia que es el personal, pero para nosotros ha sido clave. Es verdad que cuando crecimos, mi padre fue el fundador de nuestra empresa, después estamos ahora la segunda generación, yo asumo el liderazgo como presidenta de Grupo Fedola, que además de los hoteles tenemos más empresas. Tenía la base fundamentada de que compañeros que habían crecido junto con nosotros en los diferentes cargos directivos de la compañía iban a acompañarnos en ese camino, así que eso es lo que hicimos. Empezamos a trabajar todos juntos, a desarrollar nuevas estrategias. Decidimos que no dedicarnos única y exclusivamente en el sector turístico a alojamiento y a pensiones, queríamos algo más, desarrollamos nuevos productos, ocio nocturno de calidad, espectáculos dentro de nuestros establecimientos como Scandal, como Olé, donde ahora mismo estamos siendo un referente en el sur de Tenerife como un sitio para poder disfrutar de espectáculos de calidad importantes. Y empezamos a darnos cuenta que los extras, esas pequeños extras dentro de los hoteles, esa oferta diferenciada, el saber antes de construir un hotel o reformarlo a quién va a ir dirigido y qué cosas diferentes que no tengan los demás vas a ofrecer, ahí es donde empezamos nosotros todos a trabajar. De alguna forma, innovación en el producto, realmente, innovación, ¿no? O sea, no a través de la tecnología, sino en el producto. En estudio, en tecnología y en muchísimas más cosas que, bueno, por supuestísimo, siempre con un equipo técnico detrás apoyando y dando todo el talento, sí. Nos quedan 5 minutos, creo, ¿no, Ana? Sí. 5 minutos. Voy a coger las 2 palancas que señalabas tú, José, como digamos, más importantes. Hablabas de recursos humanos y hablabas de tecnología. Si nos da tiempo, hablaremos de tecnología, porque al final no quiero decir que sea un commodity, pero pienso realmente que es una cuestión importantemente presupuestaria, ¿no? Es importante, pero la parte de los recursos humanos hay mucho de la marca, de la empresa, de la dirección, de lo que seas capaz de generar en un momento en el que es tan difícil incorporar, ya no digo talento, digo personal, vamos a hablar, creo que claro, se ponen en valor, y valga la redundancia, cuestiones que no tienen que ver muchas veces con el salario, sino con otras cosas que habéis puesto en valor. Si ponemos esas 2 palancas y nos centramos en la parte de recursos humanos, y aquí sí que os pido que no vayáis por orden, para que nos dé tiempo y sean más ágiles, responder libremente como queráis, ¿cómo lo habéis hecho? Es decir, ¿qué cosas habéis puesto a las que le habéis dado visibilidad para ser atractivos a la hora de incorporar personal, recursos humanos, talento? Bueno, yo cuando vienes de la parte más baja, yo empecé como recepcionista de noche hace 6-7 años, hace 30 años, y cuando vienes de esa parte he pasado por todos los departamentos, entonces entiendes que no existe tu empresa sin el equipo, ¿no? No considero que sea mío, sino es el equipo de la empresa. Nosotros desde el principio tenemos libertad horaria, seguro médico, reparto de dividendos, formación 100% pagada por la empresa. Yo creo que ahora mismo hay como 2 puntos en cuanto al talento o recursos humanos. Por un lado está mandos intermedios, mandos directivos, que sigue habiendo gente con muchísimas ganas de estar, y a la gente que sí que puedes animarles y que puedes empujarles. Y luego tenemos una pequeña carencia, yo creo, todo el mundo dice que no depende del dinero, yo discrepo ahí. Yo creo que los salarios del turismo, ahora es cuando quedo mal con los compañeros de la mesa, son muy bajos. Tenemos que empezar a trabajar dentro del turismo en este concepto. Lo dije en 2018 en Torremolinos y Joan Mola se me tiró al cuello y sigo pensando que a mí el 8% que ha subido este convenio me ha tocado la moral como a todos, pero me parece totalmente coherente. Creo que tenemos que... Estoy de acuerdo. ¿Cómo? Estoy de acuerdo. Creo que tenemos que ser capaces de que... No creo que tengamos salarios, como dicen, pésimos, pero creo que tenemos que ser capaces de subir un poco ese salario. Porque tú me dices el talento es muy bonito, pero el talento come. Si tú el talento le das libertad horaria y demás, y los jóvenes talentos buscan mucho eso, el tener libertad horaria, el poder crear, el poder compartir, el poder sentirse involucrados en decisiones que toman,
pero al final de mes quieren tener ese talento, quieren tener un retorno económico. Entonces, no nos olvidemos que el turismo tenemos que empezar a valorar ese talento, tenemos que empezar a pagarlo, no solo a todos pagarle lo mismo. Nosotros, por ejemplo, ahora estamos ofreciendo masajes a ciertas personas por un problema físico que tienes. Hay que buscar no a cada uno, pero sí que tener una política común para que el talento quiera venir. Pero no es fácil, y te digo por qué, y acabo ya, porque el talento ha inmigrado del turismo. En la pandemia el talento se ha ido y han conocido cosas que no existían. No olvidemos que en nuestros hoteles se trabajan 24 horas, 365 sábados, domingos, sonríe, habla idiomas, estate bien con el cliente. Entonces, tenemos que entender que para volver a traer ese talento, no solo con horarios buenos, no solo hay que poner el primer paso, que creo que es fundamental, salir mucho mejor. Pregunta rápida, ¿tú lo has hecho? Sí. ¿Y lo has notado? Lo he notado en mandos intermedios y hacia arriba. Lo que pasa es que al ser hoteles 2 y 3 estrellas, yo he subido mi salario, mucha gente cobra por encima del convenio, el 96% de mi plantilla cobra por encima del convenio. El problema está en que, aun cobrando por encima del convenio, cuando van 4 estrellas, cobran mucho más que conmigo. Entonces, a mí, yo he tenido una gran rotación en personal base. Pero en mandos intermedios y hacia arriba no he tenido casi rotación. Hugo, José, Victoria, ¿cómo lo habéis hecho vosotros? Decía José, que estás de acuerdo, haz hincapié en esa parte si quieres. Estoy de acuerdo en el tema de los convenios y en el tema de las subidas. Fijaos, me voy al punto más básico y más crematístico. La industria ha subido los precios entre un 15 y un 20%. ¿Cómo se paga eso? Si la gente no tiene capacidad adquisitiva, pues evidentemente se paga incrementando la capacidad adquisitiva de la gente. ¿Lo suben los convenios? Lo suben los convenios. ¿Lo suben en qué? ¿Un 4, un 5, un 6? Bien, nosotros hemos subido los precios un 15 y un 20. Nuestro reto es mantener los precios, no es reducir esa parte de la segunda línea. Sí, hablabas de precios. Estoy totalmente de acuerdo. Es decir, que esto era un pez que se mordía la cola. Claro, es que lo que tenemos que entender es que, claro, si en España, para hacerlo fácil, te tomas una caña en un bar y te cobran 2 euros o 3, y te tomas la misma cerveza en un mismo bar, no te digo un bar fashion, de Londres, París o Nueva York, y te meten un viaje de 7 o 8, claro, es que no puedes pagar a la gente igual. O sea que solo cobrando tarifas, que no seamos el bueno, bonito, barato, solo cobrando tarifas acordes podremos pagar más a la gente, que podrá también, o sea, esto es necesario. Y luego hay un tema de retribución, porque es verdad que era un sector muy sacrificado, la hostelería, yo siempre digo, hay pocos negocios que, como el nuestro, que estén abiertos 24 horas al día, 7 días a la semana, nosotros y los hospitales. Yo solo y la policía, solo conozco esto. Entonces, ya te digo, esto ha requerido de más flexibilidad, de pagarles mejor, y luego creo que la tecnología donde nos ayuda, por lo menos a nosotros, es que también todas las labores que son puramente burocráticas, donde la gente incluso se aburre porque no aporta ningún valor el trabajo que haces. Eso la tecnología hoy en día, con robotización, inteligencia artificial, todo eso nosotros hemos intentado que todas las cosas aburridas para el cliente o para el empleado lo hagan ya las máquinas, para que realmente el tiempo que tiene la gente lo dedique a cosas más enriquecedoras y que aporten más valor incluso a todo, a él y al cliente. Entonces la tecnología creo que sí nos ayuda de cierta manera a quitar cosas, coñazo, hablando mal y pronto. Hacer el trabajo más atractivo. Correcto, y hacer el trabajo más atractivo. Más atractivo para incorporar a la gente, Victoria. Y para el cliente también, también el cliente hay cosas que, oye, pues serás fácil. Nosotros, aparte de todo lo que han dicho mis compañeros, que por supuesto hicimos comunicación abierta, comunicación con el personal, hay que escuchar muchísimo, nos reunimos muchísimo con las plantillas completas de todas las empresas, los escuchamos, los involucramos en las decisiones que toma la empresa. Es más, en muchos casos, tanto que los escuchamos, que cambiamos procedimientos y cambiamos formas de realizar algunos trabajos gracias a sus aportaciones. Eso fue la ventaja que nos dio que después de la pandemia no tuviésemos problemas de incorporación de personal. Estaban todos deseando volver a trabajar en equipo, porque lo que nosotros hacemos en nuestra empresa es crear una cultura de trabajo en equipo desde la presidenta como yo, hasta la última incorporación que entra por la puerta. Somos una familia y nos consideramos una gran familia. Esa ha sido la clave nuestra. Decía el otro día José Ángel Preciados, en una entrevista que le hacíamos en Hostel Tour, decía que si hay un propósito, el talento viene solo. Evidentemente el caso de Ilunion es paradigmático, ¿no? Y no probablemente comparable a otros, pero cuando quizás uno sea capaz de singularizar su propuesta laboral, incluso en su trato con el cliente, o singularizarlo de alguna forma, sea más capaz de atraer talento, ¿no? Como dices tú, Victoria.
y si queréis simplemente estirando del hilo de Hugo en el tema de la tecnología, ¿no? La tecnología, al final, en nuestras compañías hay que llevar la cultura desde arriba hasta la última de nuestras personas. Eso hoy en día hay que hacerlo con tecnología, hay que hacerlo con una buena plataforma digital de e-learning, porque si no es muy difícil llegar. Nosotros no tenemos una fábrica de 1000 personas concentradas las 1000 en un único site geográfico. Tenemos 70 hoteles distribuidos por toda nuestra geografía española. La tecnología también nos ayuda a trasladar nuestra cultura, a formar a nuestra gente. Eso es parte del proyecto, eso es parte de la retención del talento. Sí, básicamente. Termináis con esta última intervención, ¿eh? Simplemente yo creo que para salir de la situación actual que tenemos ahora mismo en torno a talento, creo que tenemos que... No podemos dar... Ayer decía en una mesa que cada uno hay que darle lo que quiera. Yo creo que es imposible. Ni todas las empresas sirven para todos los empleados, ni todos los empleados van a servir para todas las empresas. NH tiene una estructura, Serco tiene otra, jefe... Que por cierto, la convención la hice en tu hotel, la convención de este año de mi equipo, estuvimos encantados. El jefe Isabel, te lo digo para que lo sepas. Entonces, al final no puedes estar para todos los empleados, ni todos los empleados pueden estar para ti. Tú has de marcar tu filosofía, tienes que ofrecerles lo que tú consideras que es bueno para ellos, evidentemente con comunicación, y tienes que seguir tu camino. Y por otro lado, ya no solo el tema de, y con esto voy a acabar, tenemos que empezar a abrir muchísimo más la mente. Seguimos limpiando con productos químicos y hay productos como el agua ozonizada que están dando mucha solución, y una de las cosas que va a hacer Caso Hoteles va a ser abrir la gama vacacional. Bueno, ahí tenemos Ahí es mi primicia. Ahí tenemos la primicia. Hugo, tu última reflexión y Victoria y terminamos. Bueno, yo solo desarrollar muchísimo más cualquier producto, ocio, todo lo que pueda ser productivo, no solo para Jefe de Hoteles, sino también para nuestro destino, que somos un destino pequeñito, pero cálido, acogedor, y queremos seguir siéndolo para el resto de nuestra vida. Seguiremos viviendo de esto y disfrutándolo también porque nos encanta, así que trabajando con gente. Hugo, terminas. Bien, no, para hablar, digamos, de darle también pues otro enfoque, yo creo que tenemos otro reto importante, que es uno, digamos, que quien gobierne realmente se comprometa con el turismo en España, y eso quiere decir que más allá de las palabras le dediquen tiempo y recursos, presupuesto, por la aportación, y hemos visto qué ha pasado cuando el turismo no iba bien en España, ha sido catastrófico, pero no solo para el sector estrictamente, si el 12 o el 15%, indirectamente es mucho más, y yo creo que ahí hubieron algunas voces que digamos, no hablaron muy bien del turismo. Creo que es un error. Lo que sí tenemos que ir es hacia ese turismo de calidad, ya no preocuparnos tanto por los volúmenes, sino más por un turismo de calidad, y creo que será importante ganar esa guerra, digamos, que realmente se preste la atención al turismo que se merece el turismo en España, porque somos una potencia. No hay muchos países, muchas industrias, quiero decir, donde seamos número 1, 2 o 3 a nivel mundial. Y esto creo que hay que protegerlo, y yo creo que el segundo gran reto que tenemos, y ahí algo habremos hecho nosotros mal, pero lo tenemos que remediar, es cambiar esta percepción a veces que tiene la sociedad incluso de un turismo dañino, cuando al contrario creo que somos súper poco contaminantes, de un turismo que crea empleo, que da de empleo a los jóvenes, quiero decir que creo que también tenemos que cambiar a veces la opinión pública de que molestamos, de que invadimos espacios, de que ensuciamos. Y yo creo que aporta cosas muy bonitas el turismo, y tiene que volver, te digo, creo que la sociedad tiene que entender la aportación del turismo, y tienen que volver las personas a trabajar en turismo, porque es un negocio de personas, de hospitalidad y de personas. De tecnología está muy bien, pero los hoteles sin personas pues ya no son hoteles. Eso sí queda para otro debate, seguro, y además también bastante apasionado, pero es parte de esa clave para ser una industria atractiva. Es decir, si al final todo lo que estás escuchando en los medios de comunicación es peyorativo en relación al sector turístico, al final la gente, pues oye, si puede elegir, esa es la realidad, ¿no? Cuando realmente, hoy decía Miguel Sanz, en el premio que hemos entregado, la personalidad turística de Hosteltour, decía que respecto al liderazgo, y con eso termino, en el cierre del año 2022 probablemente España haya superado a Francia, no solo en número de turistas, que estamos ahí, son cifras a cierre de 2022 que todavía no son definitivas, pero sí desde luego en el impacto económico. Y eso sí que es una grandísima noticia para España como destino turístico y para la puesta en valor de una vez por todas de lo que realmente supone esta industria. Muchas gracias, Victoria, Hugo, Juan Carlos y José por vuestras reflexiones, a vosotros por vuestra atención, y aquí sigue, se me acaba la voz justo a tiempo, qué bueno. Gracias.